pasada vimos el capítulo 1, hoy vamos a ver el capítulo 3 y 4. Y entre medio vamos a narrar lo que sucedió en el capítulo 3, que nos va a llevar, en el capítulo 2, que nos va a llevar al 3. Y dice la palabra, Nínive se arrepiente. En este día Jonás lleva el mensaje, pero vamos a ver qué fue lo que le pasó al profeta Jonás. Y les invito entonces a estar en pie para leer la palabra del Señor, darle lectura a la palabra. Capítulos 3 y 4. Y dice la palabra de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y le levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová a Dios, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero Jehová Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás con la calabacera, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú obres en los corazones de los creyentes, Padre, y de los no creyentes. Permite, Señor, que tu palabra sea enviada y lleve el propósito para el cual, Señor, tú la envías, Señor. Obra en nuestras mentes, obra en nuestros corazones y permite que seamos transformados por medio de la misma. Señor, y es en nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Se pueden sentar, hermanos.
Todos conocemos la historia de Jonás, aunque no estemos familiarizados con la palabra de Dios. Todos conocen la historia de la ballena y de Jonás. Dice la ballena, el pez grande que se tragó a Jonás. Pero esto no es una historia de niños, como parece. Es una historia de un despertar espiritual en una ciudad dedicada a hacer el mal, una ciudad malvada. Describimos la vez pasada cuán malvada era. Era tan malvada, tan malvado era su pecado, que llegó a llamar la atención de Dios en sobremanera, así como la ciudad de Sodoma y Gomorra llegó a llamar la atención de Dios en aquellos tiempos. De manera que en el amor y la misericordia de Dios, Él levanta un profeta para que llevara este mensaje de arrepentimiento a esta ciudad. Y la semana pasada estuvimos viendo en el primer capítulo del libro de Jonás y vimos cómo Jonás se rebeló al mandato que Dios le dio. Y él se levantó yéndose muy lejos en una dirección opuesta a la que Dios le había enviado. Y el profeta estaba tan molesto con Dios que tomó una embarcación y se fue rumbo a Tarsis, 2550 millas más lejos de donde Dios le había enviado. Y entonces allí en la navegación se desató una tormenta de tal magnitud que aún los navegantes que estaban en aquella nave, que eran paganos, se dieron cuenta de que esto tenía que estar originado por un motivo divino, porque no era una tormenta natural, no era una tormenta normal. La barca casi se desprende y se divide en dos y todos iban a morir. Y Jonás finalmente fue identificado como el causante de este problema y a su propia insistencia lo echaron al mar y de inmediato cesó la tormenta. Entonces presuponemos que este fuera el final de Jonás, pero no lo era. Dios todavía tenía una tarea para que él hiciera. Jonás comienza a descender a lo profundo del mar y las circunstancias eran pésimas. Parecía que no había forma de que él escapara. Y en estos momentos Dios interviene de la manera menos esperada. Jehová le había preparado un gran pez para que se lo tragara. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Jehová diseñó un gran pez para que se tragara a Jonás? Bueno, fue la manera que él escogió. Fue la experiencia que él diseñó para preservar la vida de Jonás. De acuerdo a donde nosotros estemos, él decidió crear un gran pez para preservarle la vida a Jonás. Porque él seguro se encaminaba hacia la muerte, pero Dios intervino para darle una enseñanza. Dios le permitió a Jonás, como nos permite a nosotros, pasar por experiencias como estas, para que él aprendiera lo que es la obediencia. Este fue el propósito de esa encomienda. Bueno, esta encomienda tenía dos propósitos. Número uno, que Nínive recibiera el mensaje. Y número dos, Dios escogió a Jonás para que aprendiera a obedecer, porque él no sabía lo que era la obediencia. Pudo haber escogido otro profeta, pero se le encargó a Jonás. Y mientras Jonás se encuentra en el vientre de este pez, en este momento él clama en fe a su Dios para que le preserve la vida y lo saque a tierra, porque nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la intervención que en medio de esa circunstancia Dios puede hacer, la intervención divina por medio de nuestra fe. Mueve la mano de Dios, nuestra fe mueve la mano de Dios. Y a pesar de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, Jonás clamó a su Dios y entonces el pez
vomitó a Jehová, a Jonás en tierra. Y aunque la experiencia fue difícil de manejar, este fue el momento en el cual Jonás pudo recapacitar. Porque en todo esto él estaba en medio de su huida. Él no estaba pensando lo que estaba haciendo. Pero aquí él pudo recapacitar cuando se encontró atrapado dentro de este animal, en el fondo del mar. Fue el lugar donde Jonás pudo reconocer la grandeza de Dios y cuán bajo él había descendido, no solamente físicamente, sino como ser humano, pensando que en un momento dado por su rebeldía podía burlarse de Dios y podía escapar de la voluntad de Dios. Y él exclamó, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Aquel de que yo había dejado atrás y había salido huyendo de él, me acordé en estos momentos porque él es el único que lo podía salvar. Era el único que podía brindarle una mano de ayuda. Porque en esos momentos, hermanos, donde nosotros hemos descendido tan bajo, cuando nos sentimos que nos ahogamos en medio de una circunstancia difícil como la que tenía Jonás, lo único que puede salvar nuestra alma es que elevemos nuestra mirada al cielo y reconozcamos que Dios es el Dios todopoderoso, que es el Dios verdadero y el único que nos puede ayudar. Y eso fue lo que en esos momentos este profeta, aquel que habla a favor de Dios, recordó. Porque no quería hablar a favor de Dios. ¿Cómo nosotros respondemos a la disciplina de Dios? Es la pregunta. Porque podemos continuar en desobediencia, como continuó Jonás, por un largo tiempo, o podemos someternos en amor. Para empezar, tenemos que reconocer que Dios nos está disciplinando. Pero cuando no conocemos al Señor, ¿verdad? No sabemos lo que está ocurriendo. Pero cuando continuamos en contienda, en muchas ocasiones, Dios también permite que el pez grande nos trague a nosotros. También lo permite. Dios prepara un pez para nosotros. No es un lugar que te va a agradar, como no lo fue para Jonás. No es un lugar agradable estar en el vientre de un pez grande, porque cualquiera que sea el lugar que represente el gran pez para ti, tú quieres salir de ahí. Porque es un tiempo en que no te va a gustar, a nadie le gusta estar en un tiempo así, ni es un lugar que te va a gustar, porque no vas a estar cómodo, porque Dios quiere hacerte recapacitar. Y para eso no puedes estar cómodo. Y a veces, dependiendo de cómo lo tomemos, Dios nos deja más de 3 días y 3 noches. A veces podemos estar mucho tiempo ahí, sin reconocer qué es lo que Dios quiere para ti. Y si deseas salir, lo que tienes que entender es qué es lo que ese lugar significa para ti. Tienes que entender por qué estás ahí y para qué estás ahí. ¿Para qué Dios te llevó ahí? Es un lugar donde Dios te ofrece reflexionar sobre lo que Él desea de ti, lo que Él desea que tú hagas, como llevó a Jonás. Yo le llamo que este es el momento de time out para nosotros. Estás en time out. Un momento donde Dios nos está enseñando a que no huyamos, no debemos de huir de su presencia, sino que obedezcamos, porque Él siempre tendrá la última palabra. Y a veces nos molestamos por la ballena, nos molestamos por el gran pez, nos molestamos por el lugar donde Dios nos ubica, pero dale gracias a Dios que estás ahí, porque pudo haberte ocurrido algo peor. Dios te está preservando, te está enseñando, y la disciplina siempre es buena, aún la divina. Para nuestros hijos es buena, y la divina también es buena, porque nosotros somos hijos de Dios.
Y dice la palabra que el pez vomitó a Jonás. Ahora Jonás se encuentra en tierra. Ahora estamos en el capítulo 3 y 4 que acabamos de leer. Y por segunda vez le dice, Dios no le dijo nada más, Dios no lo cuestionó, no le reclamó, no le dijo nada. Solamente le dice por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Él aprendió su lección. En este momento él obedeció. Y en lugar de irse para Tarsis, él se fue para Nínive. El mandato vuelve y nos dice, ve a aquella gran ciudad. Hablamos la vez pasada de cómo era Nínive. Ya habíamos dicho eso. Pero esta ciudad era considerada una ciudad muy imponente, la más grande de la antigüedad. Dice que sus paredes tenían 100 pies de alto y contaba con 1500 torres que tenían 200 pies de altura. Y como era la capital de Asiria, toda la sede del gobierno y todo el intercambio comercial se encontraba en ese lugar. Era extremadamente grande. Dice la palabra que para recorrerla se tomaba 3 días. Imagínense, para recorrer a San Juan nosotros lo hacemos en 2 horas. En 2 horas o 3 horas, si vamos lento. Pero para recorrer a Nínive, tú tenías que caminar por 3 días. Era inmensa. Y Nínive era importante para Dios. ¿Por qué? Dios sabrá. Pero cada vez que habla de Nínive, te habla de la gran ciudad de Nínive. Y algún motivo él tuvo para mandar a Jonás. Entonces, recordemos que esto no era usual. Dios no mandaba profetas a proclamar a tierras extranjeras. Usualmente el profeta permanecía en su tierra y proclamaba o profetizaba en contra de las naciones vecinas. Pero Dios no mandaba profetas afuera. Por lo tanto, Jonás se levantó y comenzó a entrar por la ciudad. Y dice que no se sabe con exactitud si comenzó a predicar el primer día, porque tenía 3 días de camino. Tampoco se sabe si exactamente él dijo lo que Dios le dijo que dijera, o si sencillamente cambió el mensaje de acuerdo a su preferencia, porque él iba en obediencia, pero no iba a gusto. No le gustaba Nínive y quería que la gente de Nínive no sobrevivieran a la misericordia de Dios. Pero el mensaje que él llevó no apelaba al arrepentimiento, ni le ofrecía ninguna esperanza a los que allí vivían. Lo único que decía el mensaje era, dentro de 40 días, Nínive será destruida. No es un mensaje de aliento. La única palabra de aliento que tenía era que tenían 40 días para prepararse. Tenían 40 días para la destrucción. Y eso le daba aliento a la gente. Pero de momento entonces la noticia corrió y se difundió. Y dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aunque no lo conocían, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Dice que desde el mayor hasta el menor de ellos. La gente de Nínive, hermanos, no respondió como Jonás esperaba. Porque Jonás no quería que ellos contestaran de esa manera. El mensaje llegó al pueblo y el pueblo se arrepintió. Aunque no era este el propósito de Jonás al llevar el mensaje, a lo mejor llevó ese mensaje, dentro de 40 días Nínive será destruida, para que sencillamente no tuvieran ninguna esperanza, pero este era el propósito de Dios, que este pueblo reaccionara en arrepentimiento. Hermanos, Dios lo único que necesitaba era que Él proclamara el mensaje. Dios hacía el resto. Génesis, lo único que Dios quiere de nosotros es que proclamemos el mensaje, porque Dios hará el resto. Si no sembramos, no cosechamos. Y es momento de sembrar.
vamos a salir a sembrar. Y Dios envía personas como Jonás a proclamar el mensaje y nos envía a nosotros a proclamar el mensaje, porque nos toca a nosotros. Y lo único que Jonás hizo fue caminar por la ciudad y proclamar el mensaje de Dios. Y el pueblo se arrepintió. Eso le toca a Dios. Lo que realmente es interesante es cómo vemos cómo esta ciudad entera se torna a Dios con un mensaje como este. Un mensaje que no trae ninguna esperanza. Ellos no cuestionaron las intenciones ni la procedencia del mensaje. Porque ninguna literatura indica que Jonás se identificó como profeta de Dios. Tal vez por sus ropas se dio a conocer como profeta de Dios porque ellos se vestían con ropas distintivas en aquel tiempo. Pero dice la palabra que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, este se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, algo que ellos acostumbraban en aquel tiempo. Entonces también proclamó un anuncio para hombres, tanto para hombres como animales. Y les dijo que no comieran ni que bebieran siquiera agua y que clamaran a Dios fuertemente y además que se convirtieran de su mal camino. Esto era señal de humillación en aquellos tiempos. No solamente Israel se vestía de cilicio, que es como ponerse una tela de saco que pica, ¿verdad? Y tirarse ceniza sobre su cabeza y ayunar. Eran prácticas en la antigüedad para cualquier país que quisiera agradar a su Dios, cualquier nación. Entonces la razón para el edicto que el rey proclama se encuentra en el versículo 9. Porque el mensaje lo que decía era que ellos iban a ser destruidos. Y el rey dice, bueno, ¿quién sabe si se volverá? Y si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de la ira y no pereceremos. Aunque él no tenía ninguna promesa de Dios, porque el mensaje de Jonás no traía ninguna promesa. Después de todo, le estaban dando una advertencia de 40 días. Y si la intención de Dios era destruirlo, los hubiese destruido de inmediato, como destruyó a Sodoma y a Gomorra. No tenía que esperar 40 días, pero le está dando 40 días. ¿Para qué son los 40 días? Bueno, obviamente para que lo pensaran mejor, para que se prepararan, para que se arrepintieran, para que se tornaran a Dios. Para algo tenían que ser los 40 días. Entonces, me pregunto, ¿cómo hubiese reaccionado esta nación? Con un mensaje como el que llevó Jonás a Nínive. Si Dios levanta a un profeta con un mensaje como este, no creo que hubiesen tenido la misma reacción. Yo creo que habría mucha burla, mucha crítica, porque en nuestros días, hermanos, el arrepentimiento se reduce a un ejercicio mental, pero no viene del corazón. Hablamos del mundo, no estoy hablando de los que conocemos a Dios. Se arrepienten mentalmente, pero no vemos ningún cambio de acción, porque el arrepentimiento genuino, hermanos, da frutos, y te van a decir, I am sorry, lo siento mucho, pero lo vuelven a hacer. Lo sintieron en ese momento, pero lo volvieron a hacer. Si en algo te ofendí, perdóname. ¿En qué te ofendiste? ¿En qué te ofendí? La pregunta es, ¿en qué me ofendiste? Si no sabes en qué me ofendiste, no me pidas perdón. Porque tú eres el que tienes que saber en qué me ofendiste para que no lo vuelvas a hacer. Cuando usted pide perdón, usted pide perdón por algo específico, para que usted no lo vuelva a hacer, porque hirió a la persona. Entonces, antes de pedir perdón, te tienes que arrepentir.
Antes del perdón viene el arrepentimiento. Y ahí es donde usted pide perdón. Y si no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón. El arrepentimiento del mundo es un arrepentimiento porque me cogieron fuera de base. La próxima vez me voy a cuidar mejor de que no me cojan. Según Corintios 2:7 dice, ese arrepentimiento te lleva a la muerte. Porque no está envuelto tu corazón, solamente tu mente. Pero el arrepentimiento bíblico es para salvación. Ese es el que nace del corazón. Ese es el que trae corrección. Y en el verso 10 se nos dice, y vio Dios que lo hicieron, lo que hicieron, y que se convirtieron. Tiene que haber un cambio. Se convirtieron de lo que habían hecho mal, de su mal camino. Hicieron corrección en sus vidas y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Porque si usted lo hace mal y después lo corrige, estamos bien. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero si tú lo haces mal y no lo quieres corregir, entonces tenemos problemas. En segundo lugar, el rey de Nínive estaba esperanzado en la misericordia de Dios. El pueblo de Nínive era culpable, ellos lo sabían. Por eso reaccionaron de la manera que reaccionaron y se arrepintieron. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y el carácter de Dios se demuestra en la misericordia que Dios le extiende a Nínive. El Señor nos dice que Dios es paciente, o la palabra nos dice que Dios es paciente y no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero hermano, si tú quieres algo con Dios, tienes que venir al arrepentimiento. Porque todos somos pecadores y ese es el mensaje de Cristo. Tenemos que venir al arrepentimiento si queremos algo con Dios. Y Dios nos ama, cumple su palabra, pero nos llama al arrepentimiento. ¿Pero arrepentimiento para qué? Para que no lo volvamos a hacer. Por eso tenemos que arrepentirnos. Entonces, también nos dice la palabra que Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Venga al conocimiento de la palabra de Dios. Pero el pueblo de Nínive tenía poco entendimiento de la verdad. Poco, no era un pueblo de Dios, un pueblo pagano. Pero sus acciones demostraron que su arrepentimiento era genuino. Por eso Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer. Y nosotros tenemos conocimiento de la palabra y a veces no nos arrepentimos. No hacemos lo que tenemos que hacer. No recibimos la palabra. Ahora bien, el arrepentimiento de Nínive debió haber agradado al profeta de Dios. Era profeta de Dios. Pero dice la palabra que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Entonces oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, eres Dios piadoso, estás describiendo a tu Dios, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos, ¿hay algo mal en eso? Él sabía que Dios era así y por eso se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Este hombre le pasa algo, está molesto por el carácter de Dios. Nada en que podamos criticar a Dios. Él es clemente, es piadoso, es tardo en enojarse, es grande en misericordia y Dios se arrepiente del mal. Dios no había terminado de transformar el corazón de Jonás. Es lo único que podemos decir. Jonás obedeció, pero no era suficiente lo que había hecho. Porque Dios no quiere que obedezcamos y hagamos lo que Dios nos pida sin una respuesta sincera de corazón. Este hombre tenía un corazón malvado, tal como lo tenía Nínive. Y él le quiere sacar la viga del ojo a Nínive cuando él se tiene que sacar la viga primero.
Tenía tanta maldad en su vida como la que tenía ese país, esa ciudad, esa nación. Hubiésemos pensado que en este punto Jonás entendería que tenía que hacer un cambio en su vida. Después de todo lo que había corrido, había estado hasta dentro de un pez, había pasado una tormenta, había proclamado la ciudad y ahora la ciudad se había convertido o se había arrepentido y él todavía estaba inconforme porque tenía que transformar su corazón. Él tenía que aprender a amar las vidas. Dios no quiere que nosotros vayamos en obediencia voluntariamente porque Dios nos está enviando a hacer algo. Tenemos que tener pasión por las vidas, hermanos. Pasión. Así como otros tuvieron pasión por nosotros, nosotros tenemos que tener pasión para que la persona responda al poder de Dios. Es la salvación tuya la que está en juego, es la salvación de esa persona la que está en juego. Estamos ofreciendo vida eterna. Pero él no estaba dispuesto a hacer un cambio en su vida. Él prefería morir a cambiar su manera de pensar. Estaba mostrando señales de inmadurez. Esto es un profeta de Dios. Su coraje lo había cegado al punto de que el hombre lucía irracional. Irracional. Jonás era un hombre, como describe Santiago, un hombre de noble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Si usted analiza su trayectoria, su pensamiento era irracional porque su corazón no está donde debía de estar. El primero huyó. Después quiso morir. Después clamó por salvación. Luego predicó. Y ahora se molesta porque Dios tuvo misericordia. Y entonces ahora quiere morir, terminar con su vida. Estas son las consecuencias de no someterse a la voluntad de Dios. Andamos de un lado para otro, inconstantes, no sabiendo qué hacer, llamando la atención. Esto era lo que este hombre hacía, llamando la atención de Dios. Tratando de manipular a Dios porque Dios no quería hacer lo que él quería. Y así hay muchas personas inestables que no desean someterse a la voluntad de Dios. Quieren hacer lo que ellos desean hacer. Y las experiencias, hermanos, que Dios nos da nos deben de llevar a una entrega espiritual. Para que nosotros tengamos que entender que no se trata de mí, esto no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de nadie, se trata de Él. Jesús fue a la cruz con la mentalidad de que iba a salvar la humanidad. Así fue a la cruz. Una humanidad que estaba perdida. Y la única forma de salvar sus vidas era entregando la suya para ganar muchas. Y esa fórmula no ha cambiado, hermanos, es la misma. Si tú quieres salvar vidas, tú tienes que darte, tú tienes que entregarte para salvar a otros. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios para que Dios te use. Y tú puedas ayudar a otros como otros te ayudaron a ti. Es la misma fórmula de Jesús. Y dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres entregarte y tú quieres salvar vidas. Pero esto era lo que Jonás no entendía. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? Y dice la palabra que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Este hombre estaba esperando que aconteciera algo malo. Todavía el show no había pasado. Estaba esperando algo más. Porque él no entendía por qué Dios no había destruido a un pueblo tan vil y tan malvado como lo era Nínive. Y esto es una pregunta existencial que muchos se hacen aún en el día de hoy. Escuchamos cómo la gente se cuestiona. Mire, muy a menudo escuchamos a las personas preguntarse, diciendo, ¿por qué Dios
un Dios tan bueno, permite que cosas malas le ocurran a personas buenas. ¿No ha escuchado eso usted por ahí? Montones de veces. Pero nunca se preguntan por qué un Dios tan bueno permite cosas buenas, que cosas buenas ocurran a gente tan mala como los ninivitas. Porque el sol sale para buenos y para malos. Dios no hace acepción de personas. Esta era la pregunta que Jonás se hacía. Y la contestación es, porque Dios ama su creación. Porque Dios no ama al pecado, pero ama al pecador y desea que todos seamos salvos. Por eso es. Los músicos pueden pasar. Entonces, por eso, hermano, es que tenemos que hablarle a las vidas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si queremos crecer, tenemos que sembrar. Porque si no, no tenemos cosecha. Pero dice que entonces Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y dice que Jonás se alegró grandemente por su calabacera, porque Dios estaba trabajando pacientemente con este hombre. Le está modelando el amor que él no ha tenido con los ninivitas, el amor que él debe tener por las almas, tratando bien para que lo entendiera sin palabras. Fíjense, a través de toda esta historia, si usted analiza, Dios no está hablando, no está hablando verbalmente, pero Dios está hablándole a Jonás a través de la tormenta, a través del pez, a través del viento, a través ahora del gusano, ahora de la calabacera. Está haciendo cosas a través de la naturaleza para que este hombre pueda entender. Entonces dice que Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. Después que lo puso cómodo y que tenía fresco y que tenía sombra, entonces Dios preparó el gusano, el cual hirió a la calabacera y dice que se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Solamente eso. Y dice que se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor será para mí la muerte que la vida. Entonces, finalmente Dios le habla a Jonás y le dice, primera vez que le habla, tanto te enojas por la calabacera. Y él dijo, mucho me enojo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y además muchos animales. Jonás no tiene nada que ver con la planta. Nada que ver. No tiene que ver con que la planta haya crecido, con que la planta haya muerto, pero muestra su compasión por la planta. ¿Por qué? Porque Jonás estaba más preocupado por su comodidad, estaba más preocupado por sí mismo, porque se hiciera su voluntad, que por lo que le pasara a la gente de Nínive. Pero esto no se trata de nosotros, como dijimos. Esto se trata de las almas que Dios nos envía a salvar. Es por esto que al final de la historia Dios le envía un gusano para que destruyera la calabacera. Y Jonás entendiera que lo más importante no era su voluntad, no era su comodidad, sino salvar un pueblo
que estaba perdido en su maldad. Un pueblo que no entendía, porque Dios está en el negocio de salvar la humanidad, de salvar almas. Le tomó más tiempo a Dios cambiar el corazón de Jonás que lo que le tomó a la ciudad de Nínive arrepentirse. Nínive escuchó el mensaje y se arrepintió inmediatamente. Jonás estuvo días y todavía no se arrepiente. Le toma más tiempo, hermanos, a Dios transformar a su pueblo. Gente que tiene conocimiento, gente que conoce la palabra, que ya son salvas, que se sienten que tienen la salvación asegurada, que conseguir que un alma se convierta a Cristo. Porque oímos la palabra y conociendo no hacemos caso, desobedecemos. Somos como Jonás, no respondemos al llamado, ignoramos lo que se nos pide, lo posponemos, lo hacemos mañana, lo hacemos pasado, no tengo tiempo. Somos como Jonás y somos pueblo de Dios, como lo era Jonás. Entonces, ¿estamos más preocupados nosotros por nosotros como iglesia o por la salvación y la transformación de las almas que Dios quiere hacer en el lugar donde nos va a llevar? Porque si nosotros hacemos el trabajo que Dios nos manda hacer, nosotros no tenemos nada que temer, porque Él responderá, Él añadirá lo que hace falta, pero nos tenemos que enfocar en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios nos está llamando, hermanos, a trabajar. Tenemos que ser una iglesia con una misión clara. Nuestra misión es ir a alcanzar almas para Cristo. Por eso hicimos la tarjeta que hicimos. No queremos invitarlos a la iglesia, queremos que se conviertan. Queremos salvar almas para Cristo. Nuestro trabajo es el de Jonás, proclamar el mensaje, y Él se encargará de transformar los corazones. Él se encargará de hacer lo que Él tiene que hacer. Si obedecemos su palabra, Él nos va a prosperar y nada nos va a faltar. Pero tenemos que enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta? Yo te invito en esta mañana a que respondas al llamado del Señor. Porque todos tenemos que ir. Esta es una misión de iglesia. Esto es una misión de ovejas. Somos ovejas de su prado. Tenemos que provocar un despertar espiritual en aquel lugar, como lo provocó Jonás en Nínive. Pero ese despertar espiritual comienza en nosotros, poniéndonos en las manos de Dios, para que Él ponga en nuestro corazón tanto el hacer como el querer, y podamos llevar a cabo su voluntad. En esta mañana yo te invito a que tú aceptes el llamado del Señor y vengas aquí al altar y te presentes delante de Él. Tal vez vayas a proclamar el mensaje y nadie acepte a Cristo. Sembraste la semilla. Ese no es el problema tuyo, es el trabajo de Dios. Tal vez vayas y prediques y 10 se conviertan. Fantástico. Así le pasó a una, todos se convirtieron. Tal vez prediques a 10 y 10 se conviertan. Tal vez vayas y de 10 va a ser 1. Sembraste la semilla, trajiste 1. Una vida salva. Cada vida que se convierte, hay fiesta en el reino de los cielos. Tal vez vayas y te encuentres muchos que están convencidos, pero no convertidos. Y tú puedes traerlos para que tengan un encuentro personal con Cristo. Pero tenemos que ir en obediencia. Y tenemos que ir con una actitud de corazón. Eso le pasó a Jonás. El Señor quiere que vayamos, pero que vayamos con sinceridad de corazón. Con sinceridad de corazón. Y Dios está en busca de obreros esta mañana. Tenemos que obedecer al llamado que Él nos está extendiendo en este día. ¿Quién desea contestar a ese llamado en esta mañana?
Y también quiero decirte que si tú nos estás visitando en esta mañana y no has conocido o tenido una experiencia con el Señor Jesús, yo te invito a que lo conozcas. Te invito a que pases al altar, porque esto es una experiencia de vida eterna para ti. No debes de posponer lo que el Señor te está ofreciendo en esta mañana, porque tú no sabes lo que depara el día de mañana para ti. Una experiencia en la que el Señor te va a extender salvación y vida eterna. En esta tarde o en esta mañana todavía vamos a escuchar la alabanza que los hermanos tienen. Y si tú deseas pasar al altar, si tú deseas una experiencia real con Jesucristo en esta mañana, te invito al altar. Y si tú deseas decirle que sí al Señor y contestar el llamado que Él nos ha extendido en esta mañana como iglesia, pasa al altar y contéstale al Señor conforme a tu voluntad.